Hice que mi hijo viera a sus hermanastros abrir sus regalos en Navidad y doné el regalo de su padrastro preparado la noche anterior. Nunca imaginé que la Navidad pudiera doler. Durante años fue mi momento favorito del año, el olor a canela, el árbol torcido que mi hijo insistía en decorar solo, las luces que siempre colgábamos demasiado tarde. Todo eso formaba parte de lo que llamaba nuestra pequeña tradición. Hasta que dejó de ser nuestra. Mi ex esposa y yo nos separamos hace 3 años. No fue una guerra, más bien una rendición silenciosa, demasiadas discusiones, demasiadas culpas cruzadas. Ella conoció a alguien poco después, un tipo correcto, siempre sonriendo, de esos que parecen tener respuesta para todo. En teoría, eso no me molestaba. Pensé que, si él hacía feliz a mi hijo, yo podría vivir con ello. Pero con el tiempo empecé a notar un cambio. Mi hijo ya no hablaba de casa de mamá, sino de su familia. Al principio lo tomé como algo natural. Los niños se adaptan. Pero las pequeñas cosas duelen más que las grandes. Cuando me contaba que el padrastro lo llevaba al colegio, que papá también sabía cocinar, o que en su casa había reglas de verdad, yo solo sonreía. No quería ser el tipo de padre que compite. Quería ser el que está ahí, sin ruido. Mi hijo tiene 9 años. Es curioso, sensible, demasiado maduro para su edad. Siempre ha sido el que intenta complacer a todos. Y eso lo heredó de mí, para bien o para mal. En las últimas semanas antes de Navidad, noté que estaba más callado. Pregunté si todo iba bien y me dijo que sí, que estaban preparando algo muy especial, con su madre y su padrastro. Lo dijo con una mezcla de entusiasmo y culpa que no supe leer en ese momento. Yo, por mi parte, ya tenía su regalo preparado, un pequeño tren eléctrico como los que solíamos armar juntos. Lo envolví con paciencia, escribí su nombre con letra grande y lo dejé sobre la mesa, imaginando su cara al abrirlo. Esa ilusión me mantenía. Era mi forma de seguir sintiéndome parte de su mundo. La custodia compartida dictaba que ese año la Nochebuena sería con su madre. Acepté sin pelearlo. Pensé, es solo una fecha, lo importante es que él esté feliz. Pero a veces, cuando cedes demasiado, la gente empieza a confundir tu calma con debilidad. El día antes de Nochebuena, mientras revisaba la casa y las luces del árbol parpadeaban sin ritmo, recibí un mensaje de mi hijo. Solo decía: mamá dice que este año no vengas. Que ya somos muchos. No había enojo en sus palabras. Ni siquiera tristeza. Solo obediencia. Y en ese silencio entendí algo que no quería aceptar, me estaban borrando, poco a poco, con educación y sonrisas. Apagué las luces del árbol, me serví un vino barato y miré el tren envuelto sobre la mesa. Por primera vez, no sentí ni rabia ni nostalgia. Solo una certeza fría, clara, cortante como el aire de diciembre. Esa sería la última vez que ellos decidirían qué clase de padre soy. A la mañana siguiente me desperté temprano, sin saber muy bien para qué. No había nadie que esperar, ningún plan, solo el ruido de las campanas lejanas y el vacío de una casa demasiado ordenada. El tren seguía en la mesa, igual que la noche anterior, envuelto en su papel azul. Pensé en dejarlo en la puerta de su casa con una nota, algo simple como Feliz Navidad, hijo. Pero sonaba demasiado triste, casi patético. No quería convertirme en eso. Encendí el móvil sin ganas. Tenía varios mensajes del grupo familiar, fotos, emojis, esas felicitaciones genéricas que nadie siente, y uno, solo uno, de mi hijo. Decía: mamá dice que no vengas mañana, papá. No pasa nada, yo te llamo por la noche. Me quedé mirando esa frase más de lo que debería. No pasa nada. Lo escribió él, pero no era suyo. Esa forma de restar importancia, de minimizar lo que duele, era de su madre. Respiré hondo. No respondí. Durante años me enseñaron que ser maduro es aceptar. Que un buen padre no discute, no hace escenas, no pone al niño en medio. Y yo lo había cumplido al pie de la letra. Pero ese mensaje me sonó a frontera, una línea que alguien acababa de cruzar sin mirar atrás. A media mañana, mi hermana me llamó. ¿Vas a pasar solo la Nochebuena?, preguntó. Sí, dije. Prefiero eso a sentirme invitado por compromiso.
Eres demasiado tranquilo, Javier. Si no haces nada, te borrarán del todo. Ya lo están intentando. Colgó después de decirme, no seas cobarde. Esa palabra me acompañó todo el día. No por lo que implicaba, sino porque, por primera vez, sentí que tenía razón. Por la tarde salí a caminar. Las calles estaban llenas de luces, niños corriendo, abuelos cargando bolsas enormes. El aire olía a castañas y vino caliente. Todo parecía cálido, familiar, mientras en mi cabeza se mezclaban las risas que imaginaba en casa de mi ex. Pensé en él, en su padrastro. En cómo había empezado a firmar las tarjetas de cumpleaños de parte de mamá y mía. En cómo mi hijo lo mencionaba cada vez más y a mí, cada vez menos. No era celos. Era otra cosa. Era la sensación de que estaban usando la amabilidad como una herramienta para desplazarme. Y lo estaban haciendo bien. Esa noche no dormí. Me serví otro vino, abrí la caja del tren y lo miré un largo rato. El sonido del papel al rasgarse me recordó las navidades pasadas, cuando él gritaba de emoción al abrir los regalos. Esta vez, el sonido fue distinto, áspero, definitivo. Pensé en llevarlo igual, aunque me dijeran que no fuera. Solo para verlo. Para asegurarme de que no lo estaban convirtiendo en un extraño frente a mí. A medianoche, sonó el teléfono. Era él. Su voz sonaba pequeña, nerviosa. Papá, el regalo de mamá para mí no lleva tu nombre. Dice que el mío ya está con el de mis hermanos. Pero yo no lo veo. Me quedé helado. Y entonces lo supe, no era que me estuvieran excluyendo. Era que querían que mi hijo aprendiera a aceptar que ya no tenía padre. Y esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión que cambiaría su Navidad para siempre. A la mañana siguiente, el silencio era distinto. No el silencio tranquilo de una casa vacía, sino ese que se siente cuando algo se rompe y no se oye, pero se sabe. Me levanté sin hambre, me preparé un café que no tomé y miré el móvil, esperando un mensaje que no llegaba. Al mediodía, finalmente sonó. Era mi hijo. Papá, ¿puedo decirte algo? Susurró. Claro, hijo, dime. No se lo digas a mamá, ¿vale? Te lo prometo. Pausa. Respiración contenida. Luego habló rápido, como si tuviera que soltarlo todo antes de arrepentirse. El regalo que preparó Luis, el padrastro, dice que es solo para nosotros tres, no para mí también. Dijo que tú ya me habías regalado algo, aunque no sabía qué. Y mamá, se rió. Tragué saliva. No dije nada durante unos segundos. Mi hijo siguió. Yo le pregunté si podía abrirlo igual, pero me dijo que no. Que ese era un regalo de familia. No sé qué quiso decir. Ese último detalle fue el que me rompió la calma. Un regalo de familia. 3 palabras usadas como cuchillo. Le dije que no se preocupara, que mañana lo veríamos todo. Colgué y me quedé mirando la pantalla. El reflejo del café frío en la mesa me mostraba un rostro que no reconocía, no el del padre comprensivo, sino el de un hombre que había llegado a su límite. No era rabia. Era algo más profundo, una certeza helada. Habían querido borrar mi lugar. Y lo estaban intentando a través de él. No con gritos, no con prohibiciones, sino con gestos calculados. Ese regalo no es para ti, tu padre ya te dio lo suyo, aquí somos familia. Era una guerra sin ruido, y mi hijo era el campo de batalla. Esa tarde conduje hasta su barrio. No pensaba entrar. Solo necesitaba ver la casa, recordar el terreno. Las luces de Navidad colgaban perfectas en el balcón. En la puerta, un cartel hecho a mano, Familia Gómez Serrano, Navidad en unidad. Mi apellido, el de mi hijo, no estaba. Sonreí. Una sonrisa pequeña, irónica, amarga. Ahí estaba todo. Me quedé un rato dentro del coche, viendo cómo los niños jugaban en la calle. Entre ellos, reconocí la figura de mi hijo, corriendo detrás de una pelota. Cuando levantó la vista y me vio, sonrió. Esa sonrisa me salvó del enfado. Fue suficiente para recordarme por qué valía la pena hacer lo que estaba a punto de hacer. No iba a pelear por atención ni por reconocimiento.
Iba a enseñarles, sin gritar, lo que significa tener límites. Encendí el motor y me fui. El plan empezó a formarse en mi cabeza con la misma claridad con la que las luces del coche reflejaban la calle. Si querían una Navidad a su manera, pensé, la tendrían. Pero nunca la olvidarían. Esa noche, preparé algo que ninguno de ellos vería venir. No planeaba entrar, solo mirar desde fuera, asegurarme de que mi hijo estaba bien. Pero las cosas nunca salen como uno planea. Llegué a su calle al anochecer. Las luces del vecindario parecían una postal, niños con gorros de lana, adultos con copas en la mano, música de villancicos filtrándose por las ventanas. En la casa de mi ex, todo brillaba. Demasiado. Un brillo artificial, perfecto, sin alma. A través de la ventana del salón se veía el árbol enorme, los regalos perfectamente apilados y a todos sentados alrededor. Todos menos uno. Mi hijo estaba en un extremo del sofá, medio escondido tras una manta. Observaba a los demás como quien mira una película en la que no fue invitado a participar. El padrastro, Luis, repartía regalos. Su voz era fuerte, como la de quien quiere que todos lo escuchen. Este es para mi campeón, dijo, entregándole un paquete al hijo mayor. Y este, para la princesa de la casa. Las risas llenaron la habitación. Cuando llegó el turno de mi hijo, el silencio fue breve, incómodo. Luis miró hacia las cajas, fingió buscar algo, y luego soltó. Ah, el tuyo debe estar por aquí, pero bueno, seguro que tu papá te ha preparado algo genial, ¿verdad? Mi ex sonrió. Una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. Mi hijo bajó la mirada. No dijo nada. Ese gesto, tan pequeño, me atravesó como una bala. Me apoyé contra el coche, respirando hondo. Sentía las manos frías, los latidos fuertes, un zumbido en las sienes. En otro tiempo habría entrado y armado un escándalo. Pero no. Esa versión de mí murió junto con nuestro matrimonio. Esta vez, el golpe sería diferente. Luis siguió hablando, como si nada. Vamos, chicos, abrid los vuestros. El sonido del papel rompiendo se llenó la sala. Risas, gritos, flashes del móvil. Mi hijo fingía interés, aplaudía por los demás. Pero sus manos estaban quietas. No había nada que abrir. Entonces, vi algo en la mesa del comedor, un paquete grande, envuelto en papel rojo con un lazo dorado. En la etiqueta se leía: para Luis, de parte de todos. Reconocí esa letra. Era la de mi ex. Y debajo, con bolígrafo infantil, estaba escrito en letra torpe: de parte de mis hijos también. Incluido el mío. Hicieron que firmara el regalo para el hombre que acababa de excluirlo de la mesa. Sentí un nudo en el estómago. No de ira, sino de claridad. No había duda, lo estaban enseñando a aceptar la humillación como normalidad. Y eso no iba a pasar mientras yo siguiera respirando. Me quedé ahí un buen rato, observando la escena. Luis levantó su copa, brindó por la familia y besó a mi ex frente a todos. Mi hijo aplaudió, sin ganas. Luego, disimuladamente, se levantó y subió las escaleras. En ese momento supe que no había nada que hablar. El daño estaba hecho. Y las palabras no lo repararían. Encendí el motor y me fui sin mirar atrás. El reflejo de las luces navideñas parpadeaba sobre el parabrisas, como si me siguieran recordando que el espectáculo debía continuar. Mientras conducía, mi mente ya no pensaba en lo que había pasado, sino en lo que haría después. No para vengarme, sino para devolverle a mi hijo algo que esa casa le había robado, la dignidad. Y entonces, recordé el regalo del padrastro, ese que aún podía tener un mejor destino. Al día siguiente, me desperté con esa sensación que tienen los soldados antes de una batalla, no miedo, sino una calma tan densa que parece ajena. Preparé café sin probarlo y miré de nuevo el tren sobre la mesa. A su lado, el papel rojo que envolvía el regalo de Luis. No sabía por qué lo había traído, solo lo tomé instintivamente antes de irme anoche. Pero algo me decía que aún no había cumplido su propósito. A media mañana, recibí una llamada. Era mi hijo, de nuevo. Su voz sonaba apagada.
Papá, ayer no te dije todo. Dime, hijo, tranquilo. El regalo de Luis era una camiseta. Pone el mejor papá del mundo. Me quedé en silencio. Dijo que era una broma. Pero mamá se rió. Todos se rieron. Yo no. Me mordí el labio hasta sentir el sabor del metal. ¿Dónde está ahora ese regalo? Pregunté. En la mesa. No lo abrió todavía. Dijo que lo guardaría para hoy, para abrirlo delante de todos los abuelos. Esa fue la frase que selló el plan. No iba a dejar que convirtieran el día de Navidad en una lección de humillación para mi hijo. Apagué el teléfono despacio. En el fondo sentí algo parecido a gratitud, me habían mostrado su verdadera cara. Y cuando el enemigo deja de esconderse, deja de tener poder. Me senté frente al tren y al paquete rojo. El contraste era casi simbólico. Uno hecho con amor, tiempo y recuerdo. El otro, con sarcasmo y soberbia. Miré el lazo dorado. Imaginé la escena de esa tarde, Luis abriendo el paquete entre aplausos, mostrando su camiseta al mundo, repitiendo la broma mientras mi hijo fingía reír. No. No iba a permitirlo. A las 3, salí de casa. Conduje sin rumbo hasta un barrio humilde, al otro lado de la ciudad. Había un centro comunitario que cada año organizaba una comida para niños sin familia. Toqué el timbre, expliqué que quería donar algo. Una voluntaria joven me abrió. Claro, señor, siempre hace falta una mano. Le entregué el paquete. No le dije de quién era. Solo añadí. Hay regalos que deben abrirse donde aún existe la inocencia. Ella sonrió sin entender del todo. Pero yo sí. De regreso a casa, el cielo empezaba a oscurecer. No sentía rabia. Ni satisfacción. Solo una claridad limpia, casi liberadora. Había tardado años en comprender que a veces la justicia no hace ruido. Y esa noche, el ruido lo harían ellos, no yo. Llegué, dejé el tren junto a la puerta, envolví su nombre con cinta dorada y escribí una sola frase en la etiqueta. Para mi hijo. De quien nunca te enseñará a humillar. Miré el reloj. Faltaban pocas horas para la cena. Y mientras el barrio se llenaba de villancicos, yo sonreí por primera vez en mucho tiempo. Cliffhanger. Esa noche, cuando todos dormían, regresé a esa casa, pero no con las manos vacías. Esa noche la ciudad parecía dormida, pero dentro de mí algo despertaba. No era odio. Era algo más preciso, una decisión que ya no necesitaba palabras. A veces el silencio tiene un peso físico. El mío lo tenía. Caminé por el piso ordenando cosas sin sentido, doblé una toalla, lavé una taza, ajusté el árbol que ni siquiera había encendido. Todo gesto era una forma de pensar sin pensar. El tren seguía sobre la mesa. Lo observé un rato. Era un regalo sencillo, sin lujos, pero representaba lo único que aún tenía valor en medio de tanta farsa, la memoria compartida con mi hijo. Ese tren era el puente entre lo que fuimos y lo que estaban intentando destruir. Saqué del bolsillo la llave de repuesto de la casa de mi ex. Aún la tenía desde los tiempos de las visitas rápidas, cuando las cosas eran cordiales. No la usaba hacía años, pero no la había devuelto. Por algo. Abrí la ventana y respiré el aire frío de diciembre. Pensé en todo lo que me había tragado durante años, las comparaciones, las risas, las frases "no te pongas así, no es para tanto". Ser un buen padre no es callar, es saber cuando el silencio se convierte en complicidad. Y esta vez no iba a ser cómplice. Me senté, encendí una vela y escribí una nota corta, con la misma letra firme con la que solía dejarle mensajes a mi hijo cuando se quedaba dormido. Hijo, cuando crezcas entenderás que no todos los regalos se abren con alegría. Algunos enseñan quién eres. Y quién no volverás a ser. La guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. Tomé el tren, lo envolví otra vez con el mismo papel azul. Luego, en otra bolsa, metí un pequeño peluche que había encontrado entre las cosas viejas de mi hijo. No era parte del plan. Fue un impulso. Un recordatorio de que esto no era una venganza, era una defensa. Miré el reloj. Faltaban 3 horas para medianoche.
El barrio estaba en silencio, salvo por el eco distante de los fuegos artificiales y alguna carcajada suelta. Tomé el abrigo, las llaves y salí sin hacer ruido. Mientras conducía, sentí una serenidad extraña, como si cada kilómetro me devolviera una parte de mí que había perdido. No pensaba en lo que podría pasar si me descubrían. No pensaba en ella. Solo pensaba en su rostro, el de mi hijo, cuando entendiera, algún día, que su padre no se rindió. Al llegar, aparqué a media cuadra. La casa estaba a oscuras. Todo el barrio dormía, menos yo. Saqué la llave, la sostuve entre los dedos y sonreí apenas. Esa pequeña pieza de metal ya no era un recuerdo. Era una frontera. Cliffhanger. Y al cruzarla, no iba a recuperar a mi familia, iba a recuperar mi respeto. El reloj del coche marcaba las 5:15 de la mañana. Las calles estaban vacías, cubiertas por una niebla ligera que hacía parecer que el mundo entero contenía la respiración. Apagué el motor y esperé un minuto. Luego tomé la llave. La puerta cedió con un clic apenas audible. El interior olía a perfume caro y a comida recalentada. El árbol del salón aún tenía las luces encendidas, titilando como si se burlaran de mí. Cerré la puerta con cuidado. Cada paso sonaba demasiado alto en mi cabeza. Avancé despacio, con la certeza de quien no se esconde porque no tiene nada que ocultar. En la mesa seguía el regalo rojo de Luis, intacto, con su lazo dorado. A su lado, una bandeja con copas vacías, restos de turrón, una vela derretida. La escena perfecta de una noche imperfecta. Me acerqué al árbol. Allí, entre montones de papel roto, estaba el espacio vacío donde debía haber estado el regalo de mi hijo. Ese hueco me habló más fuerte que cualquier grito. Saqué de mi bolsa el tren envuelto con papel azul y lo coloqué cuidadosamente sobre el hueco. A su lado, puse el peluche. Y debajo del lazo, la nota. Para mi hijo. De quien nunca te enseñará a humillar. Me quedé unos segundos mirando la escena. Era simple, casi invisible. Pero a veces los actos más pequeños son los que cambian todo. Luego tomé el regalo rojo del padrastro. Lo sostuve en las manos, sintiendo su peso, el peso de la soberbia, del sarcasmo, de la manipulación disfrazada de humor. Durante un instante pensé en abrirlo, pero no lo hice. No merecía saber qué había dentro. Solo merecía desaparecer. Saqué de mi abrigo una bolsa diferente, lo metí dentro y salí al patio. El aire helado me golpeó el rostro, despejando cualquier resto de duda. Me incliné sobre el contenedor verde de basura reciclable, lo abrí, y lo cerré otra vez. No, ese no era su destino. Él iba a servir de algo. Volví al coche, con el paquete rojo aún en las manos. Mientras arrancaba, las luces del amanecer empezaban a dibujar el cielo. Conduje hasta el mismo centro comunitario de ayer. La voluntaria aún no había llegado, pero la puerta lateral estaba entreabierta. Entré, dejé el paquete sobre una mesa de regalos anónimos y salí sin mirar atrás. El aire olía a pan recién hecho. Y por primera vez en años, respiré sin peso en el pecho. Cuando llegué a casa, el teléfono vibró. Era un mensaje de mi hijo. Papá, te vi en la ventana, ¿qué hacías aquí tan temprano? Sonreí, apoyando la cabeza en el respaldo. Le respondí. Solo vine a dejar algo en su sitio. Aún no sabía lo que iba a ver en sus ojos esa mañana. Pero entendí que, después de hoy, nada volvería a ser igual. El sol entraba por la ventana cuando desperté. Esa clase de luz tibia que, por un segundo, te hace creer que todo está bien. Me quedé unos minutos quieto, escuchando el silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada. Pensé, quizás no pasó nada. Quizás simplemente ignoraron lo que hice. Preparé café. No sabía si me temblaban las manos por el sueño o por la adrenalina que aún seguía corriendo. Miré el móvil cada tanto, esperando algo. Nada. A las 10 recibí una foto de mi hijo, el tren armado, las vías perfectamente encajadas sobre la alfombra. Ningún texto, solo la imagen. Me quedé mirándola largo rato. Ese pequeño gesto decía más que cualquier palabra. Sonreí. Por un momento,
De verdad creí que todo había terminado. En casa de mi ex, la mañana transcurría como una película repetida. La familia reunida, los abuelos, los villancicos, los niños corriendo alrededor del árbol. Mi hijo estaba ahí, sentado en el suelo, jugando con el tren. Luis y mi ex lo observaban desde el sofá, fingiendo naturalidad. Nadie mencionaba el regalo desaparecido. Demasiado silencio para tanta gente. Según me contó luego mi hijo, todo fue normal hasta el momento del brindis. Luis levantó su copa, con esa sonrisa de siempre. Por una Navidad en familia, dijo, con amor y sin rencores. Todos repitieron la frase, chocando las copas. Fue entonces cuando uno de los niños pequeños preguntó inocentemente: ¿Y el regalo rojo? ¿El grande con el lazo dorado? El silencio cayó como una manta. Mi ex lo miró, confundida. Luis frunció el ceño. Miraron debajo del árbol, detrás del sofá, entre los papeles. Nada. Mi hijo siguió jugando con el tren, sin levantar la vista. Hasta que, sin que nadie se lo pidiera, habló. Papá vino esta mañana. Dijo que los regalos que no merecen abrirse aquí, se abren donde sí los necesitan. Las palabras rebotaron en el aire como una piedra en el agua. Primero nadie entendió. Luego, lentamente, todos giraron la cabeza hacia Luis. El hombre se quedó helado, con la copa a medio levantar. Mi ex palideció. Los abuelos fingieron no haber oído. Y ahí, en medio del salón perfecto, con el árbol parpadeando detrás, el silencio se volvió un espejo. Cada uno vio en él lo que no quería reconocer. Mi hijo siguió jugando, y por primera vez, fueron ellos los que no sabían dónde mirar. Según me contó después mi hijo, nadie habló durante varios segundos. Las luces del árbol parpadeaban, el humo de las velas subía despacio, y el sonido del tren llenaba el vacío. Esa pequeña locomotora azul siguió su ruta sobre las vías mientras los adultos se miraban sin saber qué hacer. Luis fue el primero en romper el silencio. ¿Cómo que vino esta mañana? Preguntó con una sonrisa tensa. Eso dijo mi papá, respondió el niño. Que los regalos se doñan cuando no significan nada. Y siguió jugando, sin dramatismo. Como si acabara de decir algo obvio. Mi ex intentó recuperar el control. Cariño, eso no está bien. No deberías hablar de cosas que no entiendes. Pero la frase sonó hueca. El abuelo, que hasta entonces había permanecido en silencio, soltó un suspiro y murmuró. Quizás el chico entiende más de lo que creemos. Luis se levantó, nervioso. ¿Estás diciendo que tu ex se metió en nuestra casa? ¿Así, como si nada? Yo no dije eso, respondió ella, sin mirarlo. Pero alguien lo hizo. Gritó él, perdiendo la compostura. Ese regalo estaba aquí. Todos lo miraban. Nadie intervenía. En su desesperación, buscó el apoyo de los demás, pero lo único que encontró fue incomodidad. Esa clase de silencio que mata más que una palabra. Mi hijo lo observaba desde el suelo. Con los ojos muy abiertos, pero sin miedo. Por primera vez en meses, no parecía pequeño. Parecía entender algo que los adultos aún no habían comprendido. Que a veces el poder cambia de manos sin necesidad de levantar la voz. Luis empezó a recoger papeles del suelo, a revisar detrás del sofá, a abrir cajones. «Esto es ridículo», repetía. «¿Quién hace algo así?» Y entonces, mi ex lo dijo. «Tú lo hiciste». «¿Qué?» «Lo de la camiseta». «El mejor papá del mundo». Su tono era plano, casi un susurro. ¿Qué esperabas que pensara un niño? Él intentó justificarse, pero las palabras se ahogaron entre los murmullos. La abuela dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Siempre supe que jugar con un niño no era cosa de hombres, dijo. Y se levantó, dejando la sala. El ambiente se volvió espeso, como si el aire pesara. Luis intentó reír, pero la risa no salió. Mi hijo levantó la vista y lo miró directamente. No era una broma, dijo con calma. Era para humillar. Luis no respondió. Solo se encogió, buscando su copa vacía. Mi ex intentó retomar el control.
Ya basta. No vamos a convertir esto en un drama. Pero ya lo era. El drama no lo creaba el gesto, sino el espejo que se acababa de romper frente a todos. Las horas siguientes fueron un desfile de silencios. Los invitados empezaron a irse, uno por uno, sin despedirse. Mi hijo guardó el tren en su caja, lo abrazó y subió a su habitación. Luis y mi ex quedaron solos frente al árbol, sin saber qué decirse. Yo no estuve allí, pero puedo imaginar la escena con precisión. Porque a veces no hace falta estar presente para escuchar el sonido de algo cayendo. Esa tarde, el teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Espero que estés satisfecho. Has arruinado la Navidad. Sonreí. Por primera vez en años, me sentí en paz. Le respondí. No la arruiné. Solo la devolví a la realidad. Pero aún faltaba el golpe final, y esta vez, no vendría de mí. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Una llamada de número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Qué clase de enfermo eres? Fue lo primero que escuché. La voz de mi ex, quebrada entre rabia y vergüenza. ¿De qué hablas? Pregunté, con una calma que la enfureció más. ¿De qué te metiste en mi casa? ¿De qué hiciste el ridículo delante de todos? ¿Ridículo? Repetí. No supe que donar algo para niños necesitados era un crimen. Hubo un silencio largo, cargado de respiraciones rápidas. Sabes perfectamente lo que hiciste, dijo al fin. Usaste a nuestro hijo para humillarnos. No. Mi voz fue firme. Ustedes lo usaron para borrarme. Yo solo se lo devolví. Escuché un golpe, probablemente una puerta cerrándose. Después, un sollozo. Y entonces, la frase que reveló todo. Tú siempre tienes que quedar como el bueno, ¿verdad? No, respondí. Pero es difícil competir cuando el otro insiste en ser el ejemplo perfecto de lo contrario. Colgó sin despedirse. Me quedé un rato en silencio, mirando la ventana. Afuera, las luces de las casas parpadeaban como si nada hubiera pasado. Pero sabía que algo había cambiado para siempre. No en mí, sino en ellos. En cómo la gente los miraría a partir de ahora. A la mañana siguiente, el rumor ya había empezado a circular entre familiares y amigos. Las fotos de la Navidad perfecta no aparecieron en redes. En cambio, una vecina, la misma que suele saberlo todo, me envió un mensaje. No sé qué pasó anoche, pero se escucharon gritos. Tu ex llorando. Luis se fue dando un portazo. Parece que algo se rompió en serio. No contesté. No hacía falta. La justicia social no siempre llega con abogados. A veces llega con silencio y vergüenza. Por la tarde, recibí otro mensaje, esta vez de un número conocido, el de Luis. Corto, seco, escrito sin pensar. Eres un manipulador. No vuelvas a acercarte. Sonreí al leerlo. El mensaje no hablaba de poder, hablaba de miedo. Y el miedo siempre cambia de bando cuando la verdad sale a la luz. Esa noche mi hijo me llamó. Su voz sonaba tranquila, distinta. Papá, ¿puedo decirte algo? Claro, hijo. Cuando se fueron todos, mamá me dijo que lo que hiciste estuvo mal. ¿Y tú qué piensas? Pausa. Pienso que ella tiene miedo de que la gente vea quién es de verdad. No supe qué responder. Solo cerré los ojos, respiré hondo y sonreí. Mi hijo estaba entendiendo. Antes de colgar, me dijo algo que me heló el pecho, pero no por tristeza, sino por orgullo. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Tranquilo, pero fuerte. Ese fue el verdadero final del conflicto. No la vergüenza de ellos, sino la claridad de él. Apagué el móvil y miré el árbol que aún seguía encendido en mi salón. No era un adorno. Era un testigo. Ellos pensaron que me habían borrado. Pero mi hijo fue quien decidió quién merecía quedarse en su historia. 2 días después, tocaron a mi puerta. Era temprano, el cielo aún gris. Cuando abrí, la vi. Mi ex estaba allí, con el abrigo mal abrochado,
el rostro cansado y los ojos rojos. Detrás, ningún coche, ninguna compañía. Solo ella, sosteniendo algo entre las manos, la nota que dejé junto al tren. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí y di un paso atrás. Entró, miró alrededor como quien entra en una casa que ya no le pertenece. No sabes lo que has hecho, dijo al fin. Creo que sí, respondí. Has hecho que todos me miren como si fuera un monstruo. Yo no hice eso. Solo dejé que vieran lo que ya estaba ahí. Guardó silencio. Dejó la nota sobre la mesa. Sus dedos temblaban, pero no de frío. Luis se fue, dijo, casi en un susurro. Dijo que no soporta sentirse ridículo. No lo hiciste sentir ridículo. Él se encargó solo. Me miró con esa mezcla de rabia y vulnerabilidad que tantas veces conocí. ¿Eso era lo que querías? ¿Verme sola? ¿Verlo sufrir? Negué despacio. No. Lo que quería era que mi hijo viera la diferencia entre tener poder y tener razón. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Se sentó, agotada. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Nunca entendí por qué no gritaste, dijo al fin. Porque el ruido no demuestra verdad. ¿Y qué si lo demuestra? La calma, contesté. La calma de quien ya no necesita ganar para sentirse en paz. Levantó la vista, con lágrimas que no intentó disimular. No te merecías esto. No, dije, pero lo soporté. Y ahora tú sabes lo que eso cuesta. Se quedó callada un instante más, luego se levantó. Él quiere pasar los Reyes contigo. Ya lo sé, respondí. Me lo dijo anoche. Por primera vez en años, no hubo ironía ni veneno en su voz. Solo cansancio. Dejó la nota sobre la mesa y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensé. No, le dije. Solo aprendí a no rendirme en silencio. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé solo, mirando la nota. Las palabras parecían distintas ahora, como si hubieran cumplido su ciclo. Para mi hijo. De quien nunca te enseñará a humillar. Sonreí, no por victoria, sino por alivio. Esa frase ya no era una advertencia. Era una promesa cumplida. Minutos después, sonó el timbre otra vez. Esta vez, la voz era pequeña, familiar. Papá, ¿puedo entrar? Abrí la puerta y ahí estaba él, con su abrigo azul y el tren en las manos. Te traje algo, dijo. Falta una pieza, pero quiero que lo armemos juntos. Lo abracé. No hubo palabras. Solo el sonido del tren rodando por las vías, el mismo que llenó nuestra casa años atrás. El mismo sonido que, ahora, ya no dolía. Porque por fin entendí que no hacía falta destruir nada para recuperar lo esencial. Solo había que mostrar, con hechos, quién seguía siendo el verdadero hogar. Esa Navidad no gané una guerra. Solo recuperé mi lugar en el corazón de mi hijo. Y a veces, eso es todo lo que un hombre necesita para dormir en paz.